Este 30 de julio, la próxima semana, se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, un flagelo de nuestra sociedad, un tema que aún está muy presente, ¿no? Un delito que aún está muy presente en varias ciudades de nuestro país. ¿Cuánto se ha hecho para evitar la trata de personas en el Perú? Lo vamos a conversar de inmediato con Ricardo Valdés. Él es ex viceministro del Interior, pero también director de la ONG Capital Humano y Social Alternativo, quien está con nosotros a través del Skype para hablar de este tema. ¿Cómo está usted, señor Valdés? Buenas tardes y bienvenido al programa. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, yo desde que tengo uso de razón desde que pues empecé a ejercer el periodismo, uno de los problemas que más me llamaba la atención es la trata de personas que se mantiene, ¿no?, en nuestro país. Estamos hablando de hace 15 años atrás y todavía sigue siendo un delito que no se puede controlar. En los últimos años, señor Valdés, ¿cuánto se ha avanzado en esta lucha, ¿no? El esfuerzo desde el Ejecutivo, desde el Estado, ¿es suficiente para este tema? A ver, hemos avanzado bastante. Yo creo que tenemos un marco legislativo absolutamente completo para enfrentar el delito. Inclusive el año pasado se han creado nuevos delitos relacionados a la explotación sexual que están diferenciados de la trata, pero que tienen mucho que hacer con ella también. En el año 2007 se crearon los delitos de trabajo forzoso y esclavitud, también relacionados con la trata de personas. Entonces, normativamente tenemos mucho, e inclusive ya hemos cumplido con casi 2 planes nacionales de acción contra la trata. El actual termina el año que viene. Pero creo que el principal problema que tenemos es básicamente la dotación presupuestal, que es bastante exigua todavía, y además, ¿no? Se ha reducido muchísimo. Además, inclusive, yo no sé cómo está quedando este año que hemos tenido, que estamos viviendo, además el problema del COVID, y que además es algo que a nosotros nos preocupa muchísimo porque pensamos que dada la situación de desempleo, la situación además de inestabilidad socioeconómica, es altamente probable que los jóvenes salgan a buscar cualquier empleo, y está probado que es precisamente la falsa oferta de empleo el principal mecanismo de captación para la trata de personas. Y eso es algo con lo cual yo quisiera en estos momentos poner ese llamado de atención hacia las autoridades y hacia la ciudadanía, sobre todo, claro, para que no se dejen llevar por falsas ofertas de empleo. Exacto. ¿Cuáles son? Yo creo que eso también es importante decirle a nuestros televidentes para que estén alertas, y no sean engañados por estas redes encargadas de la trata de personas, ¿no? ¿Cuáles son las modalidades, las nuevas modalidades que se presentan, que finalmente engañan a muchas mujeres o hasta jóvenes para poder luego tenerlos cautivos, ¿no?, en estas redes de delincuentes, ¿no? ¿Cuáles son las nuevas modalidades que se están presentando? A ver, digamos, la más antigua y la que siempre se ha venido empleando es la falsa oferta de empleo, es decir, gente que dice, porque hay que tener muy en cuenta que quizás la principal finalidad de explotación, ambas, son la sexual por un lado, que tiene como perfil una mujer joven entre 14 y 28 años, y la otra es la falsa oferta de empleo para explotación laboral, y ahí tenemos población juvenil y adulta joven, hombres, masculinas, que son las principales víctimas que en estos momentos vienen cayendo en esas redes. Lo que sí se ha venido incrementando es el uso del Internet, y además en estos momentos inclusive se ha generado, como consecuencia de que estamos viviendo en un mundo virtual mucho más acentuado, una mayor captación a través del Internet y de las redes sociales, y esto está llevando a algo que se llama explotación sexual en línea, es decir, inescrupulosos, no solamente pedófilos, sino que sustituyen a gente menor, a menores de edad, e inclusive cambian de sexo, pueden ser hombres mayores que se hacen pasar por mujeres, logran un contacto con la víctima y logran tener a través de este contacto fotografías, y a través de esas fotografías íntimas entran a un proceso de extorsión, y muchas veces también la citan a un espacio cerrado, se produce la violación, la graban
y ahí empieza una vía para la trata de personas también. Ahora, eso sí es relativamente reciente, ¿no? Sí, ahora son, señor Valdés, definitivamente momentos sumamente duros, ¿no? Para una mujer que es abusada, que es engañada y que luego es extorsionada con material íntimo. Entonces, es una situación muy dura, muy difícil. Por ende, los canales para la denuncia también deben ser muy cercanos, ¿no? Sin revictimizar a esta mujer afectada. ¿Esto ha mejorado o sigue siendo pues un trato bastante hostil? A ver, venimos trabajando muchísimo desde la sociedad civil con las fuerzas del orden, con la Policía Nacional, el Ministerio Público y sigue con los jueces para instaurar una perspectiva, un enfoque centrado en la víctima que incluya precisamente ponerse en el lugar de la persona que ha pasado por esta situación. El Ministerio Público ha trabajado un protocolo muy interesante también que le está dando nuevas herramientas a los jueces para poder evaluar el daño traumático que se produce sucesivamente en una mujer joven cuando es víctima de explotación sexual. Eso viene creciendo, viene avanzando, aún hay mucho que hacer, aún obviamente tenemos que trabajar bastante, precisamente regresando un poco al tema inicial, creo que hay necesidad de un mayor presupuesto, porque con una ejecución presupuestal de apenas 5 millones de soles que no hacen ni siquiera 23 centavos de sol por persona al año, que es lo que se ha invertido el año pasado en luchar contra la trata, y eso implica prevención, implica persecución de delito, implica protección para todas las víctimas. Cuando hablo de prevención, además, estoy distribuyendo ese escaso presupuesto entre todos los integrantes de este país, ¿no? Claro. Y eso es muy poco. Y otra cosa que quisiera señalar es que hay dos condiciones fundamentales, aparte del COVID, que yo creo que en estos momentos se constituye en una fuente de vulnerabilidad para la población peruana. Me refiero también a la población migrante. No hay que olvidar que son 800.000 migrantes que tenemos en los últimos meses en este país. Y lo otro que también ha crecido mucho, y eso lo ha denunciado la Defensoría del Pueblo, es la desaparición de mujeres. Y en ese sentido, continuamos sin un sistema de búsqueda de mujeres o sí, de adultos. a eso quería entrar ahora, señor Valdés, con mi siguiente pregunta, porque también llama la atención, ¿no? En medio de la pandemia, cuando hemos estado en cuarentena, han habido muchas mujeres que han desaparecido, ¿no? Cuando en teoría todos estábamos encerrados en nuestras casas sin poder salir, las cifras de mujeres desaparecidas ha ido en un aumento preocupante. Esto pues, se podría ligar con casos de trata de personas, como usted bien lo relataba, quizás contactos a través del internet, contactos a través de las nuevas tecnologías. ¿Podría tener algún nexo? Sin duda, yo creo que es una hipótesis que habría que desarrollar y comprobar, pero yo no tengo la menor duda de que muchos de esos casos han terminado en algún sistema de explotación, sea laboral o sea sexual, y en realidad es preocupante. Son más de 900 mujeres las que ha puesto sobre el tapete la Defensoría del Pueblo. Quiero en ese sentido aprovechar además que tenemos un nuevo ministro del Interior para que realmente tengamos un sistema de búsqueda de personas desaparecidas, no solamente el que estamos buscando que está dirigido a niñas y a niños, sino en general. Las mafias han puesto el ojo sobre la mujer adulta joven, 18, 19 años. Ellas no son incorporadas, por ejemplo, en el sistema que estamos buscando. Hay necesidad de tener un portal, y hay 3 leyes al respecto. Un portal de búsqueda de personas desaparecidas se hace realmente indispensable. ¿Y se tiene identificado las regiones de nuestro país donde hay más reportes de casos ligados con la trata de personas, sea sexual o laboral? Por razones obvias, yo no voy a hablar de prevalencia ahora porque eso habría que dividir, digamos, los casos por la población, pero por razones obvias es Lima quien concentra la mayor estadística de casos de trata, exactamente, ¿no? Pero de ahí creo que hay una concentración importante en el sur del país, me refiero a Puno, a Madre de Dios y a Cusco, y luego a Arequipa, y luego tenemos en otro orden de ideas por el oriente Loreto y en el norte Piura y Lambayeque, que son las que tienen la mayor cantidad de víctimas de trata en los escasos registros que manejamos. Y ahí también se hablaba también de estas regiones o ciudades ligadas a la minería informal. ¿Sigue habiendo este tipo de conexión?
Mira, la policía junto con las Fuerzas Armadas han hecho un operativo nuevamente en La Pampa, han liberado más de 30 hectáreas y han puesto en evidencia que la minería informal continúa. Nosotros tenemos oficina en Madre de Dios, tenemos también en Iquitos y en Cusco, y nos han informado que la minería ilegal continúa y ha continuado durante la época de la pandemia. Eso no ha parado. No ha parado. Así como no ha parado. No ha parado tampoco la explotación laboral ni sexual en zonas como La Rinconada en Puno, o como Sapillica en Piura, o como también en Arequipa, en otros lugares que son conocidos también, ¿no? Exacto. Y si son Eso lugares no ha parado, conocidos, señor Valdés, ¿por qué no hay una estrategia directa para ir y liberar a todas estas personas que están confinadas en este lugar? ¿O es que van, liberan y a la semana vuelven a implementar, ¿no?, ese tipo de esclavitud en estos tiempos? Bien, si hablamos de estos tiempos, no me voy a referir a lo que pasó en el 2018 y el 2019, que eso obedece a otras razones, pero en estos momentos, en época de COVID, creo que la Policía Nacional, y lo digo porque nosotros hemos averiguado, buena parte de la Policía Nacional que estaba concentrada en la investigación del delito ha tenido que cumplir otro tipo de función. Sí, ha tenido que ir a controlar el orden interno y la población. Entonces, ha sido dedicada, sí, para controlar la pandemia. Entonces, ha estado controlando mercados en lugar de estar, digamos, interviniendo con situaciones de explotación que han continuado. Y estos delincuentes justamente aprovechan, pues, ¿no?, Claro. esta escasez también que tenemos de efectivos de la policía que no pueden estar en todo al mismo tiempo, y obviamente se aprovechan para seguir haciendo de las suyas. Gracias. Gracias, señor Ricardo Valdés, gracias por estos comentarios, y por supuesto que todos vamos a estar también muy pendientes a cuánto se va avanzando para tratar de frenar la trata de personas. El 30 de julio, la próxima semana, el próximo jueves, ¿no?, se conmemora justamente un día más para recordar que todavía tenemos que trabajar mucho al respecto. Sí, y el próximo 10 de agosto estamos presentando en la Defensoría del Pueblo un informe completo sobre la trata de personas en el Perú y lo que ha pasado en el 2018 y el 2019 y cómo vemos este problema para este año también en el país. Espero entonces tener acceso a este informe, porque siempre es importante con todo gusto saber cómo se maneja estos casos y cuánto todavía nos falta trabajar. Gracias a Ricardo Valdés entonces por esta información, y ahora...